Buenas noches. Buenas noches. Qué bello cantaron esas jóvenes para la gloria de Dios. Me encantó. Me encantó esa alabanza. ¿Cuál es domingo del mes que ustedes la hacen? Bueno, hermanos, amigos que nos visitan, es un gozo estar aquí. La verdad que vamos a venir con más frecuencia por aquí, porque cada vez que venimos nos encontramos con personas queridas que hace un tiempo que no vemos y nos regocijamos en compartir, en coinonía. Así que gracias por recibirnos, gracias por los abrazos, los saludos, los afectos. Bueno, en esta noche nosotros queremos compartir con ustedes un mensaje en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Anoche me sentía huérfano, hoy me acompaña mi amada esposa. Gracias, cariño, por estar aquí conmigo. Anoche ya estaba teníamos una boda en la iglesia y ella tuvo que ir a ayudar a decorar. Y entonces por eso estoy más contento. ¿Ustedes no se dan cuenta? Libro de Lucas, capítulo 7, verso 36. Hermanos, amigos, en esta noche queremos seguir hablando de la gracia de Dios. La gracia salvadora de Dios. Quiero decirles que toda persona desea ser salva. Toda persona que cree en Dios, que sabe que hay un Dios, toda persona que piensa en lo espiritual, quiere ser salvo, quiere salvación a su alma. Pero es importante que toda persona sepa que nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede salvarse por sus propios medios. La salvación es una gracia de Dios. Es un regalo. Eso es lo que significa la palabra gracia. Gracia. No cuesta nada. Dios obra misericordia para salvar a las personas. Entonces, nadie por sus propios medios, ni porque sea bondadoso, ni porque se considere muy bueno, ni que haga muchas buenas obras, no importa lo que haga. Dios tenía que hacer una obra. No somos salvos por la obra que hacemos. Somos salvos por la obra que Dios hizo. Y la obra de Dios para salvarnos fue propiciar la obra de la cruz. Que Jesucristo muriera en una cruz para pagar la culpa de los pecados de aquellos que la aceptan como Señor y Salvador. Y esa gracia, Dios quiere ejercerla en toda persona en esta tierra. Anoche dijimos que esta campaña iba a ser de mensajes evangelísticos, porque el evangelio es la noticia de que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos. Y a mí me encanta predicar mensajes donde el Señor Jesucristo interactúa con personas. Porque en mensajes de ese tipo podemos ver más claramente la obra de Dios, la gracia de Dios obrando. Me encanta ver mensajes donde el Señor Jesucristo dice lo que dijo a esta mujer en ese texto que vamos a estudiar. Cuando el Señor ejercía la gracia y pronunciaba estas palabras tan bellas, tan esperadas, que le dijo a esta mujer. Así que
Vamos a orar para encomendarnos al Señor y dar un repaso breve de esta porción que el hermano hace un momento leyó. Oremos. Señor, gracias. Tu palabra viva y eficaz ahora nos va a hablar, Señor. Va a hablar a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tu palabra es tan eficaz. Ella entra como una espada en nuestro corazón y hace discernir hasta los pensamientos, Señor. Ahora queremos encomendar a ti este tiempo, este servicio, esta predicación, esta exposición de tu palabra, Señor. Obra a través de ella en los corazones, por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, amigos, esta porción que vamos a repasar esta noche contiene un diálogo. Comienza mostrándonos un diálogo entre un fariseo y el Señor Jesucristo. Y a lo largo del desarrollo de esa porción, nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesucristo sacó a flote dos pecadores, dos actitudes y dos resultados. Vamos a analizar esta porción ahora, versículo a versículo. Su Biblia, en Lucas capítulo 7, versículo 36. ¿Están ahí? ¿Todos tienen Biblia? Gloria a Dios. Lo primero que el texto muestra son dos pecadores. Y comienza identificando el primero. Dice el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí tenemos el primero de los dos pecadores que aparecen en el texto. Era un fariseo. Y más adelante se dice su nombre. Se llamaba Simón. Simón era un religioso, una persona religiosa, altamente religiosa. Él era de la clase alta y aristocrática de Palestina. Él invitó a Jesús a compartir un almuerzo en su casa. Y Jesús, que aceptaba compartir con toda persona que deseara reunirse con él, Jesús aceptó. Porque Jesús no rechazaba a nadie. Jesús se reunía con toda persona que tenía necesidades espirituales. De hecho, él dijo, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él estaba anhelando de tener relación, comunión con cualquier tipo de persona, sin importar su clase social. La reunión fue en la casa del fariseo. Estas casas, las casas suntuarias de la Palestina, se construían alrededor de un patio. Se le dejaba un patio en el centro donde allí se realizaban reuniones y se invitaban maestros para que hicieran disertaciones. Y se permitía que cualquier persona asistiera al patio para que disfrutara de la disertación de ese maestro o de ese rabí o ese rabino, como le llamaban ellos. Así que tenemos aquí el primero de nuestros personajes, Simón el fariseo. Versículo 37 nos muestra a la otra persona del texto, una mujer. Dice el versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad
que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, no se menciona el nombre de la mujer, queda de incógnita en el pasaje, pero el texto dice que esta mujer era una pecadora. Y eso es para indicar que esta mujer o practicaba o había practicado la prostitución. Era una mujer ramera. Practicaba o había practicado en el pasado. Pero en la Biblia, cada vez que se refiere a una mujer ramera, dice así, era pecadora o ramera. Era reconocida en la sociedad como una mujer pecadora. Estas mujeres eran rechazadas por la sociedad judía y en especial por los circuitos religiosos. Había actividades en que la presencia de estas mujeres no eran permitidas, no eran gratas. Así que nuestros dos personajes ya están identificados. Simón el fariseo y una mujer pecadora. Ahora bien, la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. La Biblia aquí en el texto declara la característica, la condición espiritual de la mujer. Era pecadora porque era reconocida como ramera. La Biblia, el texto no declara los pecados de Simón, pero Simón tenía sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores. Porque todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos desobedecido a Dios. De hecho, Dios mismo nos dice que todas las personas, varones y hembras, niños, adultos, jóvenes, ancianos, sin importar la raza, sin importar la clase social, sin importar el color de la piel, sin importar el idioma que hablan, sin importar el sitio donde viven, tenemos algo en común. Hemos pecado. Somos pecadores. Dios lo dice. En Romanos 5:12 dice Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si aquí hay alguien que no ha cometido pecado, yo quiero que usted me dé la fórmula. ¿Por qué entonces? Levánteme su mano si usted no ha cometido ningún pecado. Todos somos pecadores. Todos. Porque tenemos una naturaleza caída. Tenemos una naturaleza inclinada al mal. Todos hemos heredado esa naturaleza caída de nuestros padres ancestrales, Adán y Eva. Y la causa, el resultado del pecado es la muerte espiritual. El Señor dijo a Adán que no comiera de un fruto de un árbol, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Y esa muerte se refiere a dos sentidos: muerte física y muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos condena al infierno. El pecado mancha nuestra alma. El pecado daña nuestro corazón, nuestra familia. El pecado afecta a mí y a lo que está a mi alrededor. El pecado rompe la comunión con Dios.
el pecado me impide ir al cielo. Mire lo que Dios dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos, ¿qué significa, hermanos y amigos? Separados. ¿Qué más significa? Cancelados. ¿Qué más significa? Alejados. ¿Qué más significa? Echados. Impedidos de llegar. Excluidos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que necesitamos entender que tanto la mujer del texto como el fariseo llamado Simón, ambos eran pecadores. Ambos habían cometido pecado. El texto declara el de la mujer, pero sabemos que el fariseo tenía sus pecados. Entonces, ambos estaban condenados al infierno. Y así todos nosotros por igual. Porque el resultado del pecado, la pena del pecado contra el pecado es la muerte espiritual. Condenación eterna al infierno. Ahora bien, Jesucristo vino como la gracia de Dios, como el regalo de Dios, como resultado del amor de Dios. El pecado del hombre fue la causa por la cual vino Cristo al mundo. En 1 Timoteo 1:15, 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel. Oiga, hay pocas palabras fieles en el mundo hoy día. Son escasas. Palabra fiel. Los hombres hoy decimos una cosa y mañana otra. Pero Dios dice que su palabra es fiel, fideligna, creíble, verdadera. Palabra fiel. ¿Cuál es esta palabra fiel? Dice el versículo, y digna de ser recibida por todos. Esta palabra que Dios va a hablar aquí en este versículo, no solo es fiel, sino que es digna de ser recibida por todos. Sea usted Licey, sea usted Cogido, sea usted Aguilucho, sea usted Estrellita, sea de Toro, sea de... ¿Cuál es el otro equipo? De las Estrellas, se me quedaba ese. Sea usted del PRD, sea del PLD, del MPD, del partido que sea. Sea usted dominicano, sea usted de cualquier nacionalidad. Digna de ser recibida por todos los hombres, varones y hembras. ¿Cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Entonces él vino a salvarme a mí. Gracias, Señor. Viniste a salvarme. Y vino a salvarte a ti también, y a ti, y a ti, y a todos los que estamos aquí. Por eso vino Cristo al mundo. Por la presencia del pecado entre los hombres. Entonces, ya nosotros vemos aquí en la porción el pecado de la mujer. Ella era o en el pasado o en el presente ramera. No sabemos si lo era o si lo había sido. El pecado de Simón no sabemos cuál era, pero sí tenía pecado. Pero dejemos a la mujer y a Simón
un poquitito de lado y mirémonos a nosotros mismos ahora. ¿Y el mío cuál es? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado que te asedia? ¿Cuál es el pecado que cometes con frecuencia? ¿Cuál es el pecado que el último pecado que recuerda cometiste? ¿Cuál es? Todos somos pecadores. La Biblia muestra varias listas de pecados que no vamos a leer en esta noche. Solo voy a leer una porción pequeña en Gálatas 5:19, que dice sobre las manifestaciones de las obras de la carne. La mayoría de nosotros en ocasiones andamos en la carne. ¿Sabe lo que es andar en la carne? Gobernado por los deseos carnales. Eso es andar en la carne. Y dice el texto de Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Cosas semejantes. Todos los demás pecados son cosas semejantes. Están ahí. Y mire qué más dice el texto. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Así que ninguno de nosotros somos dignos de heredar el reino de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos la bondad de Dios. Y en el texto vamos a ver dos actitudes. Ya vimos dos pecadores y un tercero que soy yo. Y un cuarto que eres tú. Entonces, en el versículo que sigue, aparece ahora dos actitudes. Primero, la mujer. Ella sintió la necesidad del perdón. Vamos a leer el versículo de nuevo. El versículo número 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos y besaba sus pies y los ungió con el perfume. Esta mujer reconoció que era pecadora. Esta mujer se sentía impura. Esta mujer se sentía perdida. Se sentía condenada. La culpa de su pecado era más de lo que podía soportar. Ella tenía una desesperada necesidad. Anhelaba ser perdonada y limpiada. Observe que esta mujer entró en silencio. Esta mujer había escuchado sobre el amor y la misericordia de Jesús. Lo primero que Jesús dijo al comenzar su ministerio lo recoge Marcos 1:14 y 15. Las primeras palabras
del Señor al iniciar su ministerio fueron en Marcos 1, 14 y 15. Mire, después que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esas fueron las primeras palabras de Jesús. Y esta mujer había escuchado hablar de Jesús. Y esta mujer había escuchado el amor y el llamado al arrepentimiento. Y eso le inquietó, eso le impactó. Así que al saber ella que Jesús estaba en ese lugar, sintió que había esperanza para ella. Y su esperanza se convirtió en fe. En fe. Ella sabía que podía ser sacada por el fariseo del patio de su casa, pero se tomó el riesgo. Ella vino en silencio y entró rápidamente antes que la detuvieran y se paró detrás de Jesús, y parada allí, compungida, cayó a los pies de Jesús con tanto quebrantamiento de corazón que sus ojos vertían abundantes lágrimas, dice el texto. Entonces desató ella su cabello y secó y besó los pies de Jesús y derramó el ungüento sobre los pies de Jesús. Ella estaba rindiendo su corazón a Jesús. Ella estaba ungiendo a Jesús como rey de su vida. Estaba rindiendo su vida, rogándole al Señor por perdón. Ella estaba tan quebrantada que no podía hablar. No se necesitaron palabras. No se necesitaron palabras. Su gesto para convertirse a Cristo lo demostró en acciones. Ella actuó. Ella actuó. Jesús conocía sus necesidades. Jesús conoce la necesidad de todos nosotros. Las palabras no eran necesarias en el caso de esta mujer. Veamos la actitud del fariseo ahora. En el versículo 39. El fariseo se autojustificaba. El fariseo se autojustificaba en su pecado. Mire lo que él hizo, lo que dijo, verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este hombre se consideraba mejor que los demás, y en especial mejor que esta mujer. Él nunca permitiría que esa mujer le ponga un dedo encima. Nunca permitiría que esa mujer se le acerque. Él repugnaba a esta mujer. Él la rechazaba. Él esperaba que Jesús actuara igual. Pero el Señor dijo: yo he venido a sanar y a salvar a los pecadores. Al que se reconoce pecador. Él se consideraba muy bueno. No sentía necesidad de arrepentimiento. No tenía necesidad de perdón. Él creía que era suficientemente bueno como para necesitar perdón y arrepentimiento. Este hombre no miró a Jesús como debía mirarlo. Y se muestra en el siguiente versículo.
Mire los resultados. Los resultados. Ya vimos dos pecadores, ya vimos dos actitudes. Ahora se van a mostrar aquí dos resultados. En el versículo número 40, Jesús le hace una pregunta reflexiva. Jesús quiere que reflexionemos en nuestro corazón. Jesús quiere que nosotros consideremos la magnitud de nuestro pecado. Si usted toma una hoja de papel y comienza a notar los pecados que ha cometido desde que usted tiene memoria, ¿cuántas hojas de papel necesitaría? Yo necesito llenar varias mascotas. ¿Y usted? Y ahora Jesús quiere que este fariseo analizara su propia vida y contara sus pecados y evaluara sus pecados, como él está evaluando a la mujer, como él está considerando a la mujer pecadora, esta pecadora. ¿Cuántas veces habrá pecado esta mujer? Pero ¿y él? ¿Y tú? Mire lo que Jesús le dijo al fariseo. Entonces, acuérdese que él pensó para sí. Si fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Él no lo dijo, él lo pensó para sí. Y el Señor Jesucristo, que es Dios, y conoce los pensamientos del hombre, y conoce el corazón, y sabe lo que hay dentro del hombre, lo enfrentó. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, di maestro. Y el Señor le dijo, versículo 41, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Entonces Jesús le relató esta parábola sobre dos deudores que ilustra a dos actitudes y le hizo al fariseo esta pregunta reflexiva. Jesús quería que este fariseo se mirara en su interior y pensara cuántos son sus pecados en comparación con esta mujer. Jesús quería que este fariseo viera y entendiera que él también tenía una deuda que pagar. Pero Jesús le dijo a este hombre algo interesante. Oiga lo que Jesús le dijo. Tengo algo que decirte. Algo que requiere tu atención. Y esto que Jesús dijo requiere tu atención. Quiero que atiendas muy bien lo que Jesús quiso decir. Jesús hace saber al fariseo que él es más que un profeta. Él pensó para sí, si este fuera profeta. Y Jesús le quiere decir, yo soy más que profeta, yo soy el Hijo de Dios. Y conozco los pensamientos del hombre. Jesús quería mostrar al fariseo que conoce cada pensamiento en el interior del hombre. Y Hebreos 4:13, así lo dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, lo que el Señor le va a decir a Simón el fariseo que requiere su atención es, Simón, quiero que tú entiendas y
conozca el resultado de la actitud de ella y de la actitud tuya. Ella está arrepentida de su pecado y tú no. Ella se considera pecadora y tú no. Ella está llorando internamente por su pecado y tú no. Ella está necesitada de perdón y tú no. Versículo número 44. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ese fue el resultado de las dos actitudes. Ella fue perdonada porque reconoció que tenía muchos pecados. Ella arrepentida entendió que necesitaba mucho perdón. Por eso ella amó mucho a Jesús. Ella rindió su vida a Jesús en adoración con humildad. Ella ungió sus pies en un acto de devoción suprema, con amor y entrega, con respeto y reverencia. Entregó lo más precioso que ella tenía, ilustrando que entregaba su vida al Señor. Ella demostró lo que todo pecador tiene que hacer al venir a Jesús. Todos tenemos que venir a Jesús en actitud de arrepentimiento, en actitud de necesidad de perdón, en actitud de reconocer que estamos condenados. Así que él no fue perdonado porque actuó con un espíritu de autojustificación, un espíritu de orgullo, un espíritu que entendía que no tenía de qué lo perdonen, no tenía necesidad de perdón. Entonces, la persona que viene a Cristo tiene que venir con un corazón humilde, humilde. Mire lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Aquellos que se entristecen al reconocer su pecado delante de Dios. A esos él salva. Ella recibió la paz del perdón de Dios en su corazón. En el versículo 50 dice aquí: pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer vino a Jesús con un insoportable peso de culpabilidad en su corazón, angustiada, con sentido de impureza, de condenación, con una desesperada necesidad de perdón. Y ahora se va en paz. ¿Saben lo que dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ella ahora sentía la seguridad del perdón porque vino a la persona correcta, al Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a analizar brevemente, para concluir, la manera como este fariseo vio a Jesús
Y la manera como esta mujer vio a Jesús, para que tú te des cuenta ahora, si tú estás mirando a Jesús de la manera correcta, si tú estás mirando a Jesús como tiene que mirarlo, si estás mirando a Jesús como quien Él es, si estás mirando a Jesús como lo que Él puede hacer, mire, observe lo que el Señor le preguntó a Simón. Simón, ¿ves esta mujer? Simón, ¿ves esta mujer? La pregunta implica que la mujer arrepentida tenía mucho que enseñarnos. Esta mujer arrepentida tenía mucho que enseñarnos a todas las personas. Ella mostraba arrepentimiento y él se justificaba de sus pecados. Ella mostraba que tenía necesidad de perdón y él mostraba que no tenía nada de qué ser perdonado. Ella vio a Jesús como el único que podía ayudarla en su culpabilidad, angustiada por el pecado, y Simón vio a Jesús como un simple maestro. Cuando Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte, Simón dijo, di, maestro. Ella vio a Jesús como el redentor espiritual prometido, el Hijo de Dios, el que merece toda adoración, todo respeto, toda reverencia. Pero Simón vio a Jesús como un simple invitado que no merecía ninguna honra ni distinción. Se acostumbraba en ese entonces honrar a los visitantes con agua para lavar los pies, con aceite para echarle sobre la cabeza y sobre la espalda para calmarle el calor del sol abrasador. Se acostumbraba a recibir con un beso a los visitantes. De hecho, todavía los judíos se saludan con un beso. Y Simón no hizo nada de esto con Jesús. Así que Simón no entendió que Jesús merecía honra, honor, respeto, reverencia, distinción. Ella se acercó a Jesús con un sentido de indignidad. Ella se sentía que era indigna de que Jesús la mirara. Ella vino por la espalda de Jesús. Se sentía indigna de estar frente al Señor. Porque ella dijo que soy pecadora. Y estoy delante de uno que es santo, santo, santo. Ella vino con un sentido de corazón compungido por causa de su pecado. Pero Simón se acercó a Jesús con un espíritu de altivez, de orgullo, de autosuficiencia, de justicia propia. Ella vio a Jesús como el único que podía suplir las necesidades del corazón humano, quien debía ser adorado en el corazón por un corazón humilde, el único con poder para perdonar pecados y aceptar a los hombres. La mujer arrepentida rindió su vida a Jesús, le ofrendó lo más precioso, lo más caro que ella tenía, un perfume. Dio lo mejor de sí al Señor. Rindió su vida al Señor. Y fariseo sencillamente vio a Jesús como un maestro, como un invitado, como una persona cualquiera. Entonces, hermano y amigo, si ya tú has recibido la gracia de Dios, apréciala, agradécela, vive agradecido de Dios, vive adorando a Dios,
Vive sirviendo a Dios. Muéstrale tu gratitud a Dios con tu estilo de vida y tu testimonio que glorifique a Dios. Batalla contra el pecado y la tentación para no herir el corazón del Señor que murió por ti en la cruz. Pero amigo invitado, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo tú ves a Jesucristo? ¿Un simple maestro? ¿Un simple invitado? ¿O lo has visto como el Señor y Salvador? ¿Lo has visto como el único que puede perdonar pecados? ¿Lo has visto como el único que murió en una cruz allí para saldar tu deuda? ¿Lo has visto como el único juez que va a juzgar a vivos y a muertos? ¿Lo has visto como el Hijo de Dios que está exaltado a lo sumo en el cielo? ¿Lo has visto como el que vendrá otra vez a la tierra para juzgar a aquellos que le han rechazado? ¿Qué tú vas a hacer con tus pecados en esta noche? ¿Te lo llevas contigo o lo dejas aquí? ¿Te lo llevas contigo o lo vas a presentar a Jesús para que lo perdone? ¿Cuál es la actitud que vas a asumir esta noche? ¿Te va a autojustificar de tu pecado o vas a rendir tu corazón en arrepentimiento delante del Señor para que Él te perdone? Para que Él te diga esta frase que dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados y tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo te vas a ir de esta noche de aquí? ¿Te lleva de nuevo tu carga de pecado en el saco o en la hoja que lo escribiste? ¿Te lleva tus pecados al hombro de nuevo, de vuelta para tu casa? ¿O va a pedir a Jesucristo que te lo perdone y los clave al pie de la cruz donde Él murió por ti? Es una decisión que necesitas tomar esta noche. Oremos. Señor, gracias por tu palabra viva, eficaz, penetrante, Señor. Ella es como una espada que penetra y corta. Ella es como un espejo donde nos vemos y podemos apreciar nuestras imperfecciones, nuestras necesidades. Ella es como un martillo que nos da forma. Ella trabaja con nosotros. Señor, trabaja con cada uno de los que estamos aquí ahora. Haznos ver nuestro pecado, Señor. Haznos ver nuestro pecado. Trae a nuestra memoria nuestras iniquidades. Trae a nuestra memoria, Señor, nuestra desobediencia, nuestras fallas. Ay, Señor, danos una actitud de arrepentimiento ahora. Que sintamos tristeza y dolor en el corazón por haber pecado, así como hizo esta mujer. Señor, que nuestro interior llore porque hemos fallado contra ti. Si tú has reconocido que eres pecador y has cometido pecado, yo quiero ahora invitarte a que tú hagas una oración a Dios pidiéndole perdón, pidiéndole salvación, pidiéndole que Él tome tus pecados y lo clave en la cruz donde Cristo murió por ellos. Dile a Dios que tú depositas tu fe y tu confianza en Jesucristo para que te perdone de pecados, porque Él es el medio que Dios puso para perdonar.
Dile a Dios en oración que tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Que aceptas el perdón en su nombre. Que quieres comenzar una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Haz lo que hizo esta mujer con la actitud correcta. Actitud de arrepentimiento y pidiendo perdón, y serás perdonado. Serás salvado. Serás mandado en paz a tu casa. Dios está esperando tu oración. Dios está esperando tu respuesta a este mensaje, a este llamado que Él te está haciendo. ¿Cuál es tu respuesta? Dios espera por ti. Todos estamos orando y con la cabeza baja porque Dios nos ha hablado a todos en esta noche. Por eso cada uno está reflexionando en su corazón. Es un momento de relación personal con Dios. Dios solo quiere ver tu actitud, tu oración, tu petición a Él. ¿Cuál es? Quiero terminar orando, dando gracias a Dios. Si en esta noche alguien le pidió salvación, alguien le entregó su cuadro de pecados, si alguien le entregó su vida, si alguien sintió en su corazón el peso de la culpa y la entregó como hizo esta mujer, si alguien oró pidiendo salvación, reconociendo a Cristo como Salvador, aceptando el perdón de Dios, quiero orar por ti, dando gracias a Dios, pidiendo fortaleza, firmeza en la fe, crecimiento en la fe. Solo quiero pedirte que me levante tu mano bien alta para yo verla y orar por ti. ¿Hay alguien que oró? ¿Que pidió? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, dijo el Señor. Señor, gracias. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es una semilla. Tu palabra germina con tu tiempo, en tu voluntad, Señor. Cuando tú obras los corazones. Señor, si aquí hay una persona que no ha recibido tu gracia, sigue obrando en su corazón. Que se lleve este mensaje allí, plantado en su corazón. Y tú sigue obrando con esta tu palabra hasta que rinda su vida a ti. Hasta que tu palabra nazca, crezca, fructifique. Señor, es tu obra. El predicador solo riega la semilla y tú eres el que le da crecimiento, Señor. Tú has dicho que ella no regresa vacía, porque tú, en tu tiempo, Señor, sigue obrando y saca fruto de ella. Completa esa promesa esta noche en cada uno aquí que todavía no ha recibido tu gracia salvadora. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Hermanos y amigos, qué gozo compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por permitirme expresar lo que mi corazón